A woman trapped in a jail full of men. She claims she was harassed, sexually assaulted, segregated, and denied medical care, all while in the care of the state. That at least 165 women were raped by male inmates. One transgender woman says nothing was really done to keep her safe after she was placed in a men's jail cell. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando las mujeres son encerradas junto a hombres? Es un mundo brutal del que pocos se atreven a hablar, uno lleno de violencia, control y fallas impactantes en el sistema de justicia. Para muchas reclusas, cada día es una pesadilla. Y a veces, incluso peor que la muerte. Así que, a través de las historias de estas mujeres, descubramos lo que realmente sucede con las reclusas en cárceles de hombres. Well, the allegations in this lawsuit are disturbing. A jail guard accused of selling a key to male prisoners who allegedly used it to assault and rape nearly 24 female inmates. El 24 de octubre de 2021, algo verdaderamente aterrador ocurrió dentro de la cárcel del condado de Clark, en Jeffersonville, Indiana. Algo que dejaría a 28 mujeres traumatizadas y desataría una tormenta de demandas. Estas mujeres, encerradas en lo que se suponía debía ser un lugar seguro, dicen que vivieron una noche de terror cuando reclusos varones, armados con una llave que supuestamente les vendió un guardia corrupto, irrumpieron en sus dormitorios. Lo que siguió fue una situación brutal que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En ese momento, la cárcel estaba bajo la supervisión del entonces alguacil Jamie Noel y ya enfrentaba algunos problemas internos. El sistema del lugar, en teoría, era simple. Hombres y mujeres separados en módulos distintos, vigilados por sistemas de tarjetas magnéticas y cámaras de seguridad. La seguridad era el objetivo principal. Pero, según las demandas de las mujeres, un guardia llamado David Lowe decidió echar todo eso por la borda. Por apenas $1,000, supuestamente vendió una llave a los reclusos varones, dándoles acceso completo a la sección femenina. Algunos de esos hombres, con sus rostros cubiertos por toallas, habrían entrado en los módulos de mujeres en plena noche. Durante varias horas tuvieron vía libre. Recorrieron los pasillos, amenazaron a las internas, las manosearon e incluso llegaron a violar a algunas. Las grabaciones de seguridad que luego salieron a la luz mostraban a los hombres moviéndose de un módulo a otro. El alguacil Noel, sin embargo, afirmó que el video no probaba nada grave. Señaló que algunas mujeres simplemente estaban mirando televisión, como si fuera una noche cualquiera. Pero muchas internas contaron otra historia. Algunas dijeron que fueron agredidas, otras confesaron que tuvieron miedo de hablar, y muchas describieron esa noche como un caos absoluto. Y aquí viene lo más alarmante. Nadie informó oficialmente lo ocurrido esa noche. Ese silencio levantó serias dudas sobre cómo se estaba manejando la cárcel. De hecho, ni siquiera estaríamos hablando de esto si no fuera porque las mujeres se unieron y presentaron una demanda casi un mes después. Las demandas se unificaron en una acción colectiva y las acusaciones incluyeron desde agresión sexual hasta trauma emocional y la falta de protección por parte de la cárcel. Ellas argumentaron que no se trataba simplemente de un guardia descontrolado, sino de un reflejo de problemas mucho más profundos: malas contrataciones, liderazgo deficiente y una total falta de responsabilidad. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, se cerraron acuerdos para las 28 mujeres, sumando un total de $370,500. Los pagos fueron escalonados. Las que sufrieron acoso podían recibir hasta $4,500 y quienes denunciaron abuso sexual directo hasta $250,000, aunque la mayoría de las compensaciones no superaron los $55,000 y muchas recibieron $10,000 o menos. El condado dejó en claro que no admitía responsabilidad, solo quería evitar una larga batalla judicial. Mientras tanto, el guardia que vendió la llave por apenas $1,000 sigue en los tribunales, y aún se desconoce cuál será su sentencia. De cualquier manera, la cárcel del condado de Clark sigue funcionando. De hecho, ahora aloja detenidos de ICE, además de presos locales, pero el daño a su reputación ya está hecho. Y aquella noche de 2021 dejó a las víctimas con cicatrices que tal vez nunca sanen. A horrifying tragedy has unfolded in the Democratic Republic of Congo. Reports confirm that over 100 women were raped
and burned alive following a mass jailbreak in Goma. They tell us they were among many raped here. Pascaline says by prisoners who came over the wall from the block next door. El 27 de enero de 2025, Goma, en la República Democrática del Congo, fue golpeada por un horror sacado de una pesadilla. Más de 150 prisioneras en la cárcel de Munsense fueron violadas y muchas fueron quemadas vivas durante una fuga masiva que se salió de control. Pero esta tragedia no surgió de la nada. El este de la RDC ha sido una zona de guerra durante décadas, principalmente por sus recursos minerales de altísimo valor. Para comienzos de enero de 2025, el grupo rebelde M23, acusado de recibir apoyo de Ruanda, aunque Kigali lo niega, ya avanzaba con fuerza hacia Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte. Y hay que tener en cuenta que estos rebeldes no son un grupo improvisado. Se caracterizan por ser organizados, bien armados y rápidos en sus movimientos. El 27 de enero lanzaron un asalto total. Tomaron el aeropuerto y la infraestructura clave de la ciudad, sumiendo a más de 1 millón de habitantes en el caos absoluto. Misiles cayeron sobre barrios residenciales, los cuerpos se amontonaron en las calles, y tanto testigos como medios como Reuters confirmaron la masacre. En medio del caos, la prisión de Munsense, que albergaba alrededor de 4.400 internos, mucho más de lo que podía soportar, se convirtió en un objetivo del grupo M23. Y cuando los rebeldes tomaron control del lugar, muchos reclusos aprovecharon para escapar. Pero no todos. Algunos internos varones, en lugar de huir, vieron la oportunidad de atacar la sección de mujeres. Según un informe interno de la ONU compartido con la BBC, entre 165 y 167 mujeres fueron violadas en un ataque frenético y brutal. Para empeorar aún más las cosas, los atacantes prendieron fuego al ala femenina, matando a la mayoría de las víctimas en el incendio. Vivian Van de Perre, subdirectora de la misión de paz de la ONU en Goma, declaró a Reuters que las mujeres fueron tanto agredidas como incineradas. Una sobreviviente también relató que más de 100 niños, probablemente recluidos junto a sus madres, quedaron atrapados entre las llamas, y muchos no lograron sobrevivir. Al final, más de 4.000 prisioneros escaparon. La cárcel quedó completamente vacía, sus oficinas saqueadas y destrozadas. Todos los registros de los internos fueron destruidos, lo que hizo prácticamente imposible identificar a las víctimas o atrapar a los responsables. Pero con el país todavía sumido en el conflicto, el gobierno poco pudo hacer. Principalmente porque los rebeldes de M23 bloquearon el acceso de los cascos azules de la ONU a la prisión, obligando a los investigadores a depender únicamente de los testimonios de sobrevivientes y funcionarios congoleños. Y no terminó ahí. La violencia en Goma dejó al menos 2.900 muertos, con los rebeldes del M23 tomando el control total de la ciudad mientras patrullaban en camionetas. Lo más desgarrador es que ni siquiera es la primera vez que algo así ocurre en una cárcel de la RDC. El 2 de septiembre de 2024, en la prisión central de Makala, en Kinshasa, 268 de 348 prisioneras fueron violadas durante otra fuga masiva. 17 de ellas eran menores de 19 años. Hasta el día de hoy, nadie ha rendido cuentas. Es un patrón claro y brutal, y deja en evidencia lo terrible e inseguro que puede ser para una mujer estar encarcelada en la República Democrática del Congo. A transgender woman has settled her lawsuit after being denied hormones whilst in prison. Since Ashley began her incarceration at GDC in 2012, she's been the victim of no less than 7 brutal assaults, oftentimes perpetrated by her cellmates. Ashley Diamond, una mujer transgénero negra, vivió una absoluta pesadilla en el sistema penitenciario de Georgia después de ser agredida al menos 14 veces, tanto por guardias como por reclusos, y de que le negaran su terapia hormonal esencial, lo que la llevó al punto de casi quitarse la vida. Pero primero, ¿cómo terminó Ashley en esa situación? Desde muy temprano, Ashley supo que no encajaba en el molde. Se sentía atraída por los personajes femeninos y eventualmente abrazó su identidad como mujer transgénero. Para cuando tenía 17 años, ya había comenzado la terapia hormonal, lo que le ayudó a desarrollar rasgos físicos y una piel más suave.
Luego se mudó a Atlanta y comenzó a actuar en cabarets, incluso haciendo imitaciones de Whitney Houston. Pero en 2012, todo cambió. Fue arrestada por robo tras empeñar una sierra eléctrica usada que su novio había robado. ¿El resultado? Una condena de 12 años, junto con una transferencia a la prisión estatal de Valdosta, una instalación masculina del Estado. Y digamos que la prisión fue un infierno desde el primer día. Los guardias le negaron la terapia hormonal, lo que provocó que su cuerpo cambiara de nuevo de formas dolorosas, como el crecimiento de vello facial y el padecimiento de dolor crónico. Emocionalmente fue incluso peor. La disforia de género regresó con fuerza, y constantemente era objeto de burlas y mal género con insultos como maricón. En un momento, incluso la enviaron al confinamiento solitario por pretender ser una mujer. Pero sin duda, lo peor de todo fueron las agresiones sexuales que tuvo que soportar. Ashley fue agredida sexualmente al menos 8 veces por otros reclusos, y los guardias no ayudaban. Le decían que cuidara su trasero y que aprendiera a pelear. El trauma la llevó a intentar suicidarse e incluso a intentar castrarse. En febrero de 2015, Ashley presentó su primera demanda contra el Departamento de Correcciones de Georgia, con ayuda del Southern Poverty Law Center. Alegó que el Estado había violado sus derechos de la octava enmienda, básicamente acusándolos de castigo cruel e inusual y también de negligencia frente a toda la violencia sexual que sufrió. El Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino para respaldarla, afirmando que la disforia de género debía tratarse como cualquier otra condición médica y que las prohibiciones generales sobre la terapia hormonal eran inconstitucionales. Así que, para abril de 2015, Georgia finalmente actualizó su política para permitir la terapia hormonal e introdujo nuevas reglas para prevenir agresiones sexuales, incluyendo la capacitación del personal sobre cómo trabajar con personas transgénero. Al mismo tiempo, a Ashley se le concedió la libertad condicional unos meses después, en agosto de 2015, tras cumplir alrededor de 1/3 de su condena. En 2016, llegó a un acuerdo en su demanda por $250,000, una gran victoria que se suponía debía conducir a un cambio real. Pero no fue así. En octubre de 2019, Ashley fue enviada de nuevo a prisión, no por un nuevo delito, sino por una violación técnica de su libertad condicional. Había viajado fuera del estado para recibir tratamiento de salud mental, y una vez más, fue enviada a una prisión masculina, esta vez la prisión estatal de Coastal. ¿Y adivina qué? Todas esas supuestas reformas de 2016 resultaron totalmente inútiles. Ashley denunció haber sido agredida sexualmente 16 veces entre 2019 y 2021, y esta vez, algunos de los abusadores eran en realidad miembros del personal penitenciario. Un guardia supuestamente la encerró en una oficina durante horas, exigiéndole que se expusiera. Otro les dijo a los reclusos que era transgénero y la llamó fenómeno, básicamente poniéndole una diana en la espalda. Su celda ni siquiera tenía cerradura. En un incidente especialmente aterrador, un recluso se escondió en un armario de mantenimiento y saltó para agredirla. Además, su terapia hormonal fue intermitente en el mejor de los casos, a veces interrumpida por semanas, y no podía hacerse los análisis de sangre necesarios para controlar sus niveles hormonales. Su disforia de género empeoró y volvió a intentar suicidarse. Cuando denunció las agresiones, los funcionarios la ignoraban o tomaban represalias, inventando cargos disciplinarios y etiquetándola como la agresora solo para arruinar su libertad condicional. Para noviembre de 2020, Ashley ya había tenido suficiente. Presentó una segunda demanda federal, esta vez con la ayuda tanto del Southern Poverty Law Center como del Center for Constitutional Rights. Esta demanda afirmaba que el Departamento de Correcciones de Georgia había violado sus derechos de la octava y la 14ª enmienda. También solicitó ser transferida a una prisión para mujeres, recibir terapia hormonal sin interrupciones y finalmente obtener protección contra el abuso constante. Una vez más, el Departamento de Justicia la respaldó, recalcando que las prisiones tienen la obligación legal de proporcionar alojamiento seguro y atención médica adecuada a las personas transgénero encarceladas. Para abril de 2021, sus abogados presentaron una solicitud de medida cautelar de emergencia para sacarla de la prisión masculina. Alegaron agresiones sexuales continuas, represalias oficiales e incluso una acusación falsa de que había atacado a otro recluso.
Luego, en noviembre de 2021, Ashley presentó nuevas pruebas de 2 agresiones más, una de ellas con múltiples atacantes, y dijo que había intentado quitarse la vida otra vez. Pero la respuesta del Departamento de Correcciones de Georgia fue básicamente: ella está bien. Afirmaron que no tenía lesiones documentadas y usaron su historial disciplinario como excusa para no hacer nada. Sin embargo, a Ashley finalmente se le concedió la libertad condicional y fue liberada el 1 de agosto de 2022, antes de que su segunda demanda pudiera llegar a juicio. Ese juicio, programado para enero de 2023 en Macon, Georgia, debía buscar una indemnización y reformas permanentes. Pero ella tomó la difícil decisión de retirar el caso. ¿Por qué? Porque para ella, revivir todo ese trauma en la corte era simplemente demasiado. Así que, hoy en día, la historia de Ashley Diamond sigue siendo uno de los ejemplos más claros y desgarradores de lo que las personas transgénero encarceladas, especialmente las mujeres transgénero negras, tienen que soportar en prisión. Y créeme cuando digo que definitivamente no es un lugar en el que ellas quieran estar. El 27 de noviembre de 2015, dentro de los fríos muros de concreto de HMP Woodhill, una prisión de alta seguridad para hombres en Milton Keynes, Joanne Latham, una mujer transgénero de 38 años, fue encontrada ahorcada en su celda. Ella se quitó la vida porque, como lo describió un abogado, la existencia de Latham en esa prisión masculina era como vivir en el infierno. Su recorrido dentro del sistema de justicia penal comenzó en 2001, bajo el nombre de Edward Latham. Ese año fue condenada por intentar asesinar a su compañera de piso, Sarah Smith, envenenando su Coca-Cola con mercurio. Sí, mercurio. No era precisamente un delito común, porque fue calculado, extraño y peligroso, y eso le valió una cadena perpetua. Pero su tiempo tras las rejas no se volvió más tranquilo. En 2007, mientras cumplía condena en HMP Frankland, en County Durham, Latham intentó matar a otro prisionero. Ese intento le sumó otra cadena perpetua. Luego, en 2011, mientras estaba recluida en el Hospital de Seguridad Rampton, un centro psiquiátrico de alta seguridad en Nottinghamshire, volvió a intentarlo, tratando una vez más de asesinar a otra paciente. Y claro, eso le valió una tercera cadena perpetua. En ese punto era 3 de 3, pero la verdad es que Latham estaba profundamente perturbada mentalmente. Le habían diagnosticado trastorno límite de la personalidad y tenía un largo historial de autolesiones. Pero en 2015, las cosas cambiaron. Ese verano, mientras estaba recluida en el Closed Supervision Center de Woodhill, una unidad especial para prisioneros considerados altamente peligrosos o vulnerables, Latham comenzó a identificarse como una mujer transgénero. Adoptó el nombre de Joanne Marie Latham. Parecía un cambio repentino o incluso algún tipo de truco, pero en realidad no lo era. Ese mismo año, había cambiado legalmente su nombre a Eddie Latham y en agosto solicitó formalmente que sus registros penitenciarios reflejaran su nuevo nombre, Joanne. El personal señaló que había vivido como mujer solo unos meses antes de su muerte y apenas estaba comenzando su transición. Incluso había sido derivada a una clínica de género en Londres, lo que mostraba cierto reconocimiento de su identidad de género. Pero aquí estaba el problema. No existían unidades CSC en prisiones de mujeres, así que, aunque Joanne era una mujer trans, tenía que permanecer en una instalación masculina. Técnicamente, nunca pidió una transferencia, pero no habría importado. No había a dónde enviarla. En pocas palabras, estaba atrapada. Y eso la destrozó mentalmente. Latham había sido identificada como un riesgo de suicidio, especialmente en los días previos a su muerte. El 26 de noviembre, apenas un día antes de morir, el personal de la prisión la clasificó como de alto riesgo y comenzaron a revisarla cada 30 minutos porque estaba claro que se encontraba en una grave crisis. En la noche del 26 de noviembre, fue vista con vida por última vez a las 4:00 de la mañana, cuando respondió al personal durante una revisión de rutina. Pero a las 4:30 de la mañana, algo no estaba bien. No respondió al pase de lista. La puerta de su celda estaba bloqueada desde adentro y la ventana cubierta con una tela para que nadie pudiera ver hacia adentro. Los oficiales tuvieron que pedir permiso para ingresar y cuando finalmente entraron, alrededor de las 5:40 de la mañana, la encontraron inconsciente. Se había cortado las muñecas y se había ahorcado. Los paramédicos intentaron reanimarla,
pero detuvieron los esfuerzos a las 6:00 de la mañana. Fue declarada oficialmente muerta. Lo que hizo esto aún más inquietante es que la muerte de Joanne ocurrió justo después de que otra mujer trans, Vicky Thompson, también muriera por suicidio en HMP Leeds. Y digamos que esa situación es todavía más perturbadora, así que hablemos de eso a continuación. Vicky Thompson tenía solo 21 años cuando murió en noviembre de 2015. Fue encontrada muerta en su celda en HMP Leeds, una prisión masculina conocida localmente como Armley, después de haber advertido múltiples veces que se quitaría la vida si alguna vez la enviaban allí. Entonces, ¿por qué la enviaron de todos modos y cómo terminó exactamente en esa situación? Antes de acabar tras las rejas, Vicky ya había estado bajo custodia un par de veces. Una de ellas fue en un centro para jóvenes delincuentes, después de ponerse violenta con un hombre que intentó agredirla sexualmente. Luego, en agosto de 2015, tuvo más problemas legales, esta vez por robarle un teléfono móvil a una adolescente e intentar robarle también a la madre de la joven, además de hurtar artículos de tocador y maquillaje. Cuando se presentó en el tribunal de Bradford Crown Court, recibió una condena de 12 meses de cárcel, suspendida por 24 meses. Su abogado, Mohammed Hussein, argumentó fuertemente sobre su vulnerabilidad, recalcando que Vicky era esencialmente una mujer, y pidiendo al tribunal que, de ser encarcelada, la enviaran a New Hall, una prisión femenina cerca de Wakefield. Y para Vicky, esto no era simplemente un argumento legal, era una cuestión de vida o muerte, porque ya le había dicho a su pareja, Robert Steele, y a amigos cercanos que se suicidaría si alguna vez la colocaban en una prisión masculina. Pero bajo las reglas penitenciarias de ese momento, Vicky no calificaba para ser enviada a una instalación para mujeres. No se había sometido a una cirugía de reasignación de género, ni tenía un certificado de reconocimiento de género. Así que, sin uno de esos requisitos, el sistema todavía la consideraba legalmente hombre, a menos que las autoridades reconocieran circunstancias excepcionales. En octubre de 2015, Vicky incumplió las condiciones de su sentencia suspendida. No se sabe exactamente cómo, pero el 19 de octubre fue enviada a custodia por el tribunal de Bradford Crown Court, y a pesar de los argumentos de su abogado, la mandaron a HMP Leeds, una prisión masculina de categoría B. Cuando llegó, el personal realizó una evaluación de riesgos, sabiendo perfectamente de sus antecedentes de autolesiones e ideas suicidas. La ubicaron en el ala E en lugar del ala A, la unidad de prisioneros vulnerables, porque temían que pudiera ser blanco de los delincuentes sexuales que estaban allí. Fue puesta bajo vigilancia de suicidio, lo que significaba que el personal debía revisarla cada hora, aunque en la práctica esas revisiones no siempre se cumplían. Desde el inicio estaba claro que Vicky estaba sufriendo. Dijo que la acosaban en el ala E y un recluso incluso deslizó una nota bajo la puerta de su celda pidiéndole que pasara la noche con él. Terminó cortándose la cara y les dijo a los oficiales que odiaba su aspecto porque sentía que aún parecía un hombre. Sorprendentemente, la trasladaron al peligroso ala A del que hablamos antes, y fue entonces cuando empezaron a intensificarse sus pensamientos suicidas. En cartas a Robert Steele, su pareja de más de 4 años, Vicky escribió que ya no podía más. No creo que pueda durar mucho tiempo aquí. Simplemente siento que ya no quiero estar aquí. En otra carta dijo, me voy ahora porque no puedo dejar de llorar. Por teléfono, le contó que estaba tratando de transferirse a una prisión femenina y que sus abogados estaban esperando para presentar la solicitud formal al gobernador. Y una y otra vez, advirtió que si tenía que quedarse en una prisión masculina, saldría en una caja. Pero a pesar de todas estas señales de alarma, la atención que recibió dentro fue deficiente en el mejor de los casos. El proceso ACCT de la prisión, diseñado para gestionar el riesgo de suicidio, se redujo prácticamente a un trámite de lista de verificación. Uno de los oficiales de turno la noche en que Vicky murió, Jonathan Stanfield, admitió que en realidad no interactuaba con ella durante las revisiones horarias. Solo miraba por la rendija de la puerta de la celda, lo cual violaba las pautas que exigían interacción real. Además, los intentos previos de suicidio de Vicky, especialmente los ocurridos en turnos nocturnos, no se transmitieron adecuadamente a oficiales como Stanfield. Así que, en la noche del 13 de noviembre de 2015, Vicky fue encontrada muerta en su celda del ala A, apenas unas semanas después de su llegada.
A las 7:00 de la tarde, la vieron acostada en su cama y parecía estar bien. Pero a las 8:10 de la noche, no se la veía durante una revisión de rutina. El personal entró en la celda y la encontró inconsciente, con una ligadura alrededor del cuello. Las luces de la celda no funcionaban, por lo que los oficiales y el personal médico tuvieron que usar linternas mientras intentaban reanimarla. Se llamó a los paramédicos, pero fue declarada muerta a las 8:48 de la noche. Una autopsia confirmó que la causa probable de la muerte fue ahorcamiento. En enero de 2022, una mujer transgénero conocida únicamente como Miss Henderson fue colocada en una unidad masculina en la prisión del condado de Dauphin, en Pensilvania. Allí fue agredida, rociada con gas pimienta e incluso culpada por los propios guardias de su abuso. Y a pesar de presentar múltiples quejas, la violencia no se detuvo, lo que eventualmente la empujó al borde de la muerte. Su camino hasta ese punto comenzó en Carolina del Norte, donde ya había enfrentado una buena dosis de traumas y problemas legales. Con la esperanza de empezar de nuevo, en 2019 se mudó a Middletown, Pensilvania, junto a su prometido. Y parecía que era un cambio positivo, porque finalmente estaba reconstruyendo su vida, estableciéndose en un nuevo lugar y tratando de dejar el pasado atrás. Pero todo se vino abajo después de un disturbio en su edificio de apartamentos que llevó a su arresto. En octubre de 2020, Henderson recibió una llamada de su prometido, quien le informó que la policía de Middletown estaba en su apartamento debido a una llamada al 911 por un disturbio. Y, según la versión de los oficiales, Henderson fue inmediatamente combativa. Pero ella asegura que el trato cambió solamente después de que los agentes miraron su licencia de conducir y vieron que estaba registrada como hombre. Posteriormente, Henderson fue arrestada y llevada a la prisión del condado de Dauphin, donde, a pesar de identificarse como mujer, fue colocada en la unidad masculina. Hay que tener en cuenta que esa decisión no fue al azar. Era parte de una política penitenciaria que alojaba a las personas según el sexo asignado al nacer, no según su identidad de género. Y esa decisión resultó no solo dañina, sino peligrosa. Ahora bien, las prisiones se supone que deben evaluar a los internos para medir el riesgo de ser agredidos, especialmente bajo la ley de eliminación de violaciones en prisión. Pero los funcionarios de la prisión del condado de Dauphin aparentemente ignoraron ese proceso, arrojando a Henderson a un pabellón masculino general sin ninguna precaución especial, a pesar de que los expertos han advertido durante años que los reclusos transgénero corren un riesgo mucho mayor de ser agredidos cuando son ubicados con la población equivocada. Y, como era de esperar, ese riesgo se convirtió en su realidad. En algún momento de su estadía, Henderson estaba en un baño cuando un recluso intentó agredirla sexualmente. Otros internos lo vieron e inmediatamente gritaron para que los guardias intervinieran. Hay grabaciones de video de la prisión, aunque sin sonido, que muestran lo caótica que se volvió la situación. Pero lo que no se ve en esas imágenes es lo que Henderson asegura que ocurrió después. Un guardia usando un insulto homofóbico y gritándole. Y cuando Henderson, claramente alterada, trató de explicar lo que había pasado señalando hacia el baño, un tercer guardia se acercó y le roció gas pimienta directamente en la cara. Luego, un grupo de policías la derribó al suelo, y alrededor de una docena de oficiales más llegaron para ayudar a inmovilizarla. Además, durante todo esto, su peluca, pegada y cosida a su cuero cabelludo, fue arrancada, dejándola con lesiones tanto físicas como emocionales. Pero no fue solo la violencia lo que hizo que esta situación fuera tan grave. Fue el hecho de que los guardias la culparon por todo. Le dijeron que era su culpa por la ropa que llevaba puesta. Le gritaron que dejara de llorar y gritar, y luego la arrastraron a las duchas para que se enjuagara el gas pimienta. Terminó en el hospital con lesiones graves, incluyendo una conmoción cerebral cerrada, que según ella, fue causada cuando su cabeza fue golpeada contra el piso y la pared durante la pelea. E incluso después de ser dada de alta, el trauma siguió presente, tanto mental como físicamente, especialmente porque nada de esto debió haber ocurrido en primer lugar. Después, trató de obtener justicia. Henderson contactó a más de una docena de abogados antes de finalmente encontrar a Leticia Chávez Fried, quien aceptó llevar su caso. Y a comienzos de 2022,
presentaron una demanda argumentando que la prisión del condado de Dauphin había violado sus derechos constitucionales, no solo al no protegerla, sino también al someterla a un castigo cruel e inusual. Sin embargo, la prisión no ofreció ninguna información sobre si el personal fue investigado o responsabilizado. ¿Y la demanda? Digamos que ha quedado atrapada en un limbo legal. El 29 de febrero de 2024, Tiffany Scott se convirtió en otro nombre más en la creciente lista de mujeres trans que murieron estando encerradas en prisiones masculinas. Pero a diferencia de las demás, su muerte llegó con un giro oscuro y profundamente inquietante. El historial criminal de Scott comenzó a ganar notoriedad en 2010, cuando fue condenada por agredir a una enfermera durante un intento de fuga de un hospital en Cheshire, Inglaterra. Esa fue la primera gran señal de alarma. Unos años después, ya estando tras las rejas por delitos anteriores, volvió a ser noticia. En 2013, admitió haber acosado a una niña, un incidente que en realidad había ocurrido en 2011, mientras ya estaba encarcelada. Esa confesión le valió una sentencia de 14 meses, pero más importante aún, el tribunal le impuso una orden de restricción de por vida. Eso significaba que ni siquiera sería considerada para su liberación, a menos que los expertos pudieran confirmar que ya no representaba un riesgo incontrolable para la seguridad pública. Scott se identificó públicamente como mujer en 2016, aunque en ese momento no había comenzado ninguna forma de transición física. Las cosas se intensificaron aún más en 2015, en la prisión de Glenorchy, en Clackmannanshire, donde Scott estuvo involucrada en múltiples brotes violentos. Entre ellos estuvo arrojar una silla a una enfermera y atacar a varios oficiales penitenciarios. Como resultado, enfrentó nuevos cargos y terminó en el tribunal de Falkirk en 2017, donde recibió un año adicional de condena. Originalmente, el plan era llevar el caso en el tribunal de Alloa, pero las preocupaciones de seguridad lo impidieron. El edificio fue considerado demasiado anticuado y vulnerable para manejar de manera segura a alguien como Scott, ya vista como altamente volátil. La fiscalía incluso recomendó retirar el caso por completo debido al peligro de llevarla a una corte pública. En cambio, el juicio fue trasladado a Falkirk. Scott no estuvo presente durante el juicio en sí, pero como la ley escocesa exigía su presencia física para la sentencia, tuvo que ser llevada para esa instancia. Cuando apareció, el tribunal fue desalojado de todos los observadores públicos por razones de seguridad. Avancemos a octubre de 2023 y Scott volvió a los tribunales, esta vez condenada por agredir a 4 oficiales penitenciarios diferentes. Estos incidentes ocurrieron en 2 lugares, el Hospital Glasgow Royal Infirmary y la prisión HMP Low Moss en 2021. La situación se volvió tan tensa que a mitad del juicio tuvieron que cambiar de sede para permitir mayores medidas de seguridad. Esa condena le sumó otros 2 años a su sentencia. A estas alturas, el nombre de Scott se había vuelto prácticamente sinónimo de imprevisibilidad y violencia. Era conocida por arremeter contra cualquiera a su alrededor, otros internos, el personal y hasta trabajadores médicos. Su conducta se volvió tan peligrosa que jueces y autoridades penitenciarias decidieron en repetidas ocasiones no permitirle comparecer físicamente en tribunales, simplemente porque el riesgo era demasiado alto. En 2023 ocurrió otro giro polémico. Scott solicitó oficialmente ser transferida a una prisión femenina. Esa petición desató un incendio político. Dado su historial de violencia, en particular sus agresiones contra mujeres, muchos creyeron que permitirle entrar a una cárcel de mujeres sería directamente peligroso. La reacción pública y política fue inmediata, y también intervinieron expertos legales. Algunos argumentaron que su sexo biológico, junto con su historial documentado de violencia, deberían ser motivos suficientes para descalificarla automáticamente de ser alojada con reclusas. Y, además de todo eso, Scott lidiaba con graves problemas de salud mental. Había informes sobre su extrema autolesión y su hábito de consumir medicamentos recetados que no le correspondían, usualmente conseguidos de contrabando o robados a otros internos. Entonces, el 29 de febrero de 2024, su vida llegó a un final abrupto y misterioso. El Servicio Penitenciario de Escocia confirmó su muerte, y medios como la BBC también lo reportaron. Sin embargo, el comunicado no dijo mucho,
solo que la policía había sido informada y que el caso estaba siendo entregado a las autoridades correspondientes para su investigación. Entonces, ¿cómo murió Tiffany? Los informes oficiales dicen que se enfermó, fue llevada a un hospital y allí confirmaron su fallecimiento. Así que todavía quedan muchas preguntas para las que quizás nunca tengamos respuestas. Chelsea Gilliam has lived as a transgender woman for the past 15 years. After an arrest for assault in 2021 in Baltimore, she says the department refused to accept her legally changed name and gender. The defendants tried to erase me, what happened to me, and all traces of me being transgender. Chelsea Gilliam, una mujer transgénero negra, vivió una pesadilla en el sistema penitenciario de Maryland. Fue agredida sexualmente, le negaron su terapia hormonal y la arrojaron al confinamiento solitario, todo lo cual derivó en una demanda federal que dejó al descubierto lo roto que está el sistema cuando se trata de tratar a personas transgénero encarceladas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que le pasó? Chelsea había vivido como mujer desde 2003 y en 2009 cambió legalmente su nombre a Chelsea, un nombre elegido por su madre y su abuela, por cierto. Ese mismo año en que hizo su transición, fue diagnosticada con disforia de género y llevaba más de 15 años en terapia hormonal. Y hay que tener claro que esa medicación no era opcional para ella, era esencial. El 17 de diciembre de 2021, fue arrestada en Baltimore por un cargo de agresión. El caso terminó más tarde en un acuerdo de culpabilidad con 4 años de libertad condicional supervisada. Pero hasta entonces estuvo encarcelada sin derecho a fianza como detenida en espera de juicio. Y ahí fue cuando todo dio un giro oscuro. Chelsea fue enviada al Baltimore City Correctional Center, una prisión administrada por el Estado, aunque legalmente se identificaba como mujer y solicitó ser alojada en consecuencia, fue colocada en un dormitorio completamente masculino. Esto fue en contra de su petición e ignoró en gran medida la política del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland, que afirmaba considerar la identidad de género y seguridad de un interno. Pero en ese momento, si no te habías sometido a cirugía de confirmación de género, la norma era asignarte alojamiento según tu sexo de nacimiento. Así que, pese a haber vivido como mujer durante casi 2 décadas, Chelsea fue obligada a vivir y ducharse con hombres. Esa decisión la expuso a un acoso diario y a un constante mal género, no solo por parte de los internos, sino también del personal. Supuestamente, los guardias ignoraron sus súplicas para ser trasladada, diciéndole cosas como: «Eres un hombre y estás en la cárcel». Su demanda describió esta situación como un riesgo conocido de agresión sexual para las mujeres trans, y tristemente, ese riesgo se convirtió en su realidad. Pasó 3 meses en ese ambiente, despojada de su identidad y de su dignidad básica. Ni siquiera recibió su terapia hormonal en ese tiempo, lo que le provocó un caos físico y mental. Habló de despertar con las funciones normales del cuerpo masculino, lo que solo intensificaba su disforia, hundiéndola en depresión y ansiedad. Dejó de ducharse después de que un interno masculino intentó agredirla sexualmente, y dado que la política del DPSCS permite duchas separadas para internos trans, esto nunca debió ocurrir. Luego, a comienzos de 2022, sus peores temores se hicieron realidad. Un detenido masculino la agredió sexualmente a punta de cuchillo mientras se duchaba. Ella lo denunció de inmediato, pero el personal no hizo nada, y en lugar de protegerla o brindarle ayuda médica, Chelsea fue transferida a otra instalación estatal en East Baltimore, el Maryland Reception, Diagnostic and Classification Center. Allí fue lanzada al confinamiento solitario durante 3 meses. Estaba encerrada 23 horas al día, esposada cada vez que salía de la celda, y solo tenía 5 horas fuera por semana. Chelsea describió toda la experiencia como un castigo por simplemente ser trans. Y sí, todavía le negaban sus hormonas durante todo esto. Después de más de 1 década de tratamiento, ser cortada de golpe la destrozó mentalmente. Se hundió más en la depresión y describió sentirse atrapada otra vez en el cuerpo equivocado. Finalmente, el 13 de mayo de 2022, tras 6 largos meses, Chelsea aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue liberada bajo libertad condicional. Pero la libertad no borró el trauma y definitivamente no se dio por vencida.
Un año después, Chelsea presentó una demanda federal contra el DPSCS de Maryland, su personal y el proveedor médico contratado por la prisión. La demanda sostiene que lo que le ocurrió violó sus derechos de la 14ª enmienda, la ley de estadounidenses con discapacidades y varias otras normativas. Esa demanda todavía está en curso, así que será interesante ver cómo termina todo. Es una cosa que una mujer trans sea enviada a una prisión masculina, pero es algo completamente distinto llegar allí, presentar una solicitud para ser trasladada a un lugar más seguro, y aún así ser rechazada. En 2015, ese fue el caso de Tara Hudson, una mujer trans que fue sentenciada a una prisión masculina en Bristol, Reino Unido. Según Hudson, ella estaba legalmente reconocida como mujer, tanto en su pasaporte como en su licencia de conducir. Sin embargo, no tenía un Gender Recognition Certificate, el documento oficial en el Reino Unido que confirma legalmente el género de una persona. Y esa pieza faltante terminó jugando un papel enorme en cómo fue tratada durante su encarcelamiento. En octubre de 2015, fue condenada por Common Assault, después de admitir que dio un cabezazo a un barman y le dañó los dientes. Los registros judiciales también mostraron que tenía 8 condenas previas, including battery, lo que no ayudó a su caso. Finalmente, recibió una sentencia de 12 semanas, que técnicamente es corta, pero se volvió muy significativa después de que fuera enviada a HMP Bristol, una prisión masculina. Sus simpatizantes y su familia estaban indignados, argumentando que colocar a una mujer trans en una prisión de hombres representaba un riesgo enorme para su seguridad. Pero como no tenía un GRC, el sistema penitenciario se remitió a su sexo de nacimiento. Sin embargo, la opinión pública no lo aceptó, y en cuestión de días, una petición, organizada por sus seguidores, incluida su madre, Jackie Brooklyn, explotó en línea, reuniendo más de 150,000 firmas. Esta exigía que Tara fuera trasladada a una prisión de mujeres, asegurando que su seguridad corría un peligro serio. Tara también apeló, no la sentencia en sí, sino el lugar donde estaba encarcelada. Argumentó que, basándose en su identidad de género, debería haber sido enviada a una instalación femenina. La apelación se escuchó el 29 de octubre de 2015, pero el tribunal la rechazó. El juez no dio razones detalladas de manera pública, pero la decisión coincidía con la política penitenciaria de aquel momento. Sin GRC, no había transferencia, salvo cirugía mayor u otros criterios específicos. Ese fallo solo avivó el fuego, con críticos que señalaban que todo el sistema estaba desactualizado e injusto con las personas trans encarceladas. Aún así, no todos apoyaban completamente la transferencia de Tara. Algunos señalaban su historial de violencia y cuestionaban si podría representar un riesgo para otras reclusas. Pero finalmente, toda esa presión funcionó, porque al día siguiente de su apelación fallida, el 30 de octubre, el Ministerio de Justicia confirmó que sería trasladada a HMP Eastwood Park, una prisión de mujeres en Gloucestershire. Así que sí, consiguió lo que quería, aunque no sin haber pasado antes unas noches horribles, sabiendo que casi todos los internos de HMP Bristol sabían de su presencia. On July 1st, Tanya Thomas was allegedly killed by her domestic partner during her visit to the prison. Thomas's husband, 48-year-old Anthony Curry, is charged with her murder. Ahora, claro, este video trata sobre mujeres encarceladas que son maltratadas en prisiones de hombres. Pero aquí viene la verdad aterradora. No siempre son solo las internas. A veces, incluso las visitantes terminan siendo víctimas. Y en algunos casos, como lo que le ocurrió a Tanya Thomas, la violencia va mucho más allá de una agresión, termina en asesinato. El 1 de julio de 2024, Tanya Vanessa Corpus Thomas, de 47 años, una madre de San Francisco, fue encontrada muerta en una de las unidades de visitas familiares de la prisión. Había sido estrangulada durante lo que se suponía debía ser una visita íntima conyugal privada con su esposo, Anthony DeShawn Curry, un hombre que cumplía cadena perpetua por múltiples crímenes violentos. Para dar contexto, Tanya era madre soltera de un hijo que hoy sirve con orgullo en la Fuerza Aérea. Llevaba más de media vida viviendo con lupus, una enfermedad crónica y dura que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca los propios tejidos del cuerpo. Sin embargo, su vínculo con Anthony Curry se remontaba a la secundaria.
En ese entonces, él parecía un tipo cool, sin señales obvias de alarma, pero su vida tomó un giro oscuro en 2008, cuando terminó tras las rejas con una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional vinculada a un brutal crimen de 1999. Disparó en la cabeza a su novia de 19 años, dejándola ciega y parcialmente paralizada, y luego la abandonó en un paradero de camiones en Richmond como si fuera basura. Y además cumplía otros 13 años por un robo de auto con agravante de uso de arma de fuego. A pesar de todo esto, Tanya volvió a tener contacto con él mientras estaba encarcelado y en 2023 ambos se casaron en secreto, sin que Tanya informara a su familia. Avanzamos al 28 de junio de 2024. Tanya llegó a la prisión Mule Creek State Prison para una visita conyugal de 4 días con Curry. Y por si no lo sabías, Mule Creek es una instalación que aloja a internos de Sensitive Needs Yards. Básicamente, personas que necesitan protección extra, como exmiembros de pandillas o informantes. El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California permite estas visitas conyugales, llamadas visitas familiares, donde los internos y sus seres queridos pueden pasar tiempo privado en pequeñas unidades tipo apartamento durante unas 30 a 40 horas. La idea es ayudar a mantener unidas a las familias y apoyar la rehabilitación. Tanya ya había hecho esto antes, usualmente llevando a su hijo, pero en la tercera noche de la visita, el 30 de junio a las 8 p.m., fue vista por última vez con vida cuando salió un momento al centro de visitas para tomar su medicación nocturna contra el lupus. Después de eso, nadie más, aparte de Curry, volvió a verla. A las 6:30 de la mañana siguiente, el 1 de julio de 2024, Curry pidió ayuda usando el intercomunicador de la unidad, diciendo que Tanya tenía una emergencia médica. Cuando los oficiales de la prisión llegaron, la encontraron inconsciente, con sangre saliendo de la nariz y un trauma visible alrededor de un ojo. Curry afirmó que accidentalmente la había pinchado en el ojo mientras dormían. Pero seamos realistas, los oficiales no se tragaron esa versión, y a pesar de los intentos por salvarla, ya era demasiado tarde. Tanya fue declarada muerta poco después. El forense también confirmó lo que todos temían. Había sido estrangulada. Su muerte fue oficialmente declarada un homicidio, y dado que Curry era el único en esa habitación con ella, todas las miradas se posaron sobre él. Un gran problema fue que el informe de su muerte señalaba que habían pasado más de 10 horas desde la última vez que Tanya había sido vista por el personal. 10 horas, a solas, con un hombre que alguna vez le había disparado en la cabeza a una mujer. Ese es el tipo de descuido que hace que la gente empiece a hacerse preguntas muy serias. Pero las verdaderas preguntas vinieron de la familia de Tanya, que no tenía idea de que ella siquiera estaba casada con Curry. Su prima, Janine Rojo, simplemente no podía entender por qué alguien con el historial de Curry tenía permitido pasar horas sin supervisión con Tanya. De cualquier modo, en diciembre de 2024, Curry, todavía cumpliendo su cadena perpetua, fue acusado oficialmente del asesinato de Tanya. Ese caso sigue en curso, pero a estas alturas, la familia de Tanya cree que Curry perdió su derecho a vivir y que no merecen nada menos que la pena de muerte.